En la recepción de nuestra boda, mi esposo bailó con su madre mientras ella susurraba: «Siempre serás mía primero, no de ella». Él sonrió y asintió. Cogí el micrófono y dije: «Mostrémosles a todos el regalo de bodas que ustedes dos me dieron». Sus sonrisas se desvanecieron cuando toda la sala vio la verdad. Nos casamos en un magnífico lugar histórico en Savannah, Georgia, el tipo de lugar con paredes de ladrillo visto, candelabros con poca luz y un aire de encanto antiguo. Fue elegante, de buen gusto, exactamente como imaginé que sería mi boda. Todo había ido bien, al menos en la superficie. Brandon y yo habíamos estado juntos durante 4 años. Era encantador, hablaba bien y siempre sabía exactamente qué decir. Cuando empezamos a salir, pensé que era el hombre más atento y afectuoso que jamás había conocido. Planificaba viajes de fin de semana, me sorprendía con pequeños obsequios y siempre me hacía sentir como si fuera el centro de su mundo. Pero siempre hubo algo extraño en su relación con su madre, Margaret. Debería haber prestado más atención. Margaret tenía una manera de insertarse en nuestra relación, siempre con el pretexto de ser útil. Si planeaba una cita nocturna, ella llamaría con una emergencia falsa y haría que Brandon se sintiera culpable para que se fuera. Si yo preparaba la cena, ella le recordaba que nadie preparaba la comida como ella. Si mencionaba un futuro juntos, ella me sonreía con los labios apretados y decía: «Ya veremos». Al principio eran cosas pequeñas, cosas que ignoraba. Mirando hacia atrás, fui un idiota. La recepción estuvo en pleno apogeo. Los invitados reían, bebían y se divertían. Estaba sentado en la mesa de los novios, observando cómo se desarrollaba todo, con mis dedos alrededor de una copa de champán. Luego, el DJ anunció que era hora del baile de madre e hijo. Esperaba algo dulce. Quiero decir, es tradición, ¿verdad? Un momento sentimental antes de que empiece realmente la fiesta. En cambio, conseguí un asiento en primera fila para ver algo que me revolvió el estómago. Margaret se acercó a Brandon con una pequeña sonrisa engreída en su rostro y él le tomó la mano sin dudarlo. La música empezó, una melodía lenta y suave, y empezaron a balancearse. La vi inclinarse, presionando sus labios peligrosamente cerca de su oreja. Ella susurró algo. Al principio pensé que lo había imaginado, pero luego vi su reacción. Él sonrió. Él sonrió y luego asintió. Todos los pelos de mi cuerpo se erizaron. Se me heló la sangre. No sabía lo que había dicho todavía, pero supe en ese momento que no era normal. No fue un recuerdo dulce y nostálgico ni una madre que le decía a su hijo lo orgullosa que estaba. Fue algo retorcido. Sentí los latidos de mi corazón en mis oídos. La habitación se volvió borrosa. Los sonidos de la risa y el tintineo de vasos se convirtieron en ruido blanco. Necesitaba saber qué había dicho. Entonces esperé. Cuando terminó la canción, Margaret se apartó primero, con las uñas en el hombro de él y una expresión engreída. Brandon le dio unas palmaditas en la mano como si fuera su compañera, no su madre, y luego se giró para tomar una copa. Fue entonces cuando vi mi oportunidad. Me levanté de la silla y me dirigí hacia Margaret, manteniendo mi rostro neutral. «Hermoso baile», dije. Ella inclinó la cabeza y sus ojos brillaron como si supiera algo que yo ignoraba. «Fue especial», dijo en voz baja. Forcé una sonrisa. «¿Qué le dijiste?» Su sonrisa no se desvaneció. «En todo caso», creció, «siempre serás mía primero, no de ella». Fue un susurro, una advertencia, un hecho. Ella quería que yo supiera. Ella quería que lo escuchara. Quería ver el momento en que mi corazón se hizo añicos. Y Brandon no solo lo escuchó, él estuvo de acuerdo. Debería haberme ido en ese mismo momento, pero no lo hice, porque tenía algo que ella no sabía. Tenía pruebas, y no estaba dispuesto a dejar que se salieran con la suya. Me enderecé, alisándome el vestido, manteniendo mi expresión neutral. Margaret pensó que había ganado. Pensó que había jugado su mano perfectamente. Ella no tenía idea de que estaba a punto de cambiar todo el juego. Respiré lentamente, me volví hacia DJ y agarré el micrófono. «Damas y caballeros», dije con voz firme y el corazón acelerado. Antes de continuar con la celebración, solo quiero compartirles un pequeño regalo de bodas que mi esposo y su madre me dieron antes de la boda. La risa se apagó. La conversación se detuvo. Toda la habitación se giró para mirarme. Brandon, de pie cerca de la barra, se quedó helado. El rostro de Margaret decayó. Mi cara se contrajo. Levanté el control remoto que tenía en la mano, el que había guardado en mi ramo, el que estaba conectado a la enorme pantalla de proyección detrás de nosotros.
Sus rostros perdieron el color. Hice clic en reproducir y todo el salón de bodas vio la verdad. Al principio se hizo el silencio. Entonces, la pantalla detrás de mí se iluminó. La sala de recepción, que alguna vez estuvo llena de risas, ahora parecía como si hubiera sido sellada al vacío. Todos se volvieron hacia la enorme pantalla de proyección al frente de la sala, entrecerrando los ojos en confusión. Brandon se quedó congelado cerca de la barra, bebida en mano. Su rostro palideció. Su madre, Margaret, estaba sentada en la mesa más cercana. Su mano agarraba el mantel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Ellos lo sabían. Sabían lo que vendría. El vídeo empezó a rodar. Las imágenes eran granuladas y fueron capturadas por la pequeña cámara de seguridad que yo mismo había colocado, algo que ninguno de los dos conocía. La pantalla cobró vida y, de repente, ya no estábamos en la boda. Estábamos en la casa de Margaret. Más específicamente, en su cocina, un lugar en el que siempre odié poner un pie porque ella se aseguraba de recordarme una y otra vez que era su espacio. Brandon estaba allí, apoyado contra el mostrador, con las manos metidas en los bolsillos y la postura relajada. Margaret estaba frente a él, sosteniendo una copa de vino, girándola lentamente como si hubiera tenido todo el tiempo del mundo. «No tienes que seguir adelante con esto, ¿sabes?», dijo, su voz suave y almibarada, la forma en que siempre hablaba cuando lo manipulaba. Brandon suspiró. «Mamá, ya hemos hablado de esto». «¿Lo hemos hecho?», lo desafió, inclinando la cabeza. «Porque no creo que lo entiendas. Una vez que te casas con ella, las cosas cambian y no creo que eso me guste». Brandon soltó una breve carcajada y sacudió la cabeza. «No es así. Aún eres mí». Margaret lo interrumpió, acercándose. «¿Lo soy?». Dejó su copa de vino y levantó la mano para tocarle la cara. Sus uñas se arrastraron por su mejilla, demorándose solo un segundo de más. Escuché a la gente en el salón de bodas jadear. Algunas de mis damas de honor se taparon la boca. La expresión de Margaret en el vídeo era aguda, casi hambrienta. «Yo te crié. Yo te construí», susurró. «Ella no te conoce como yo. Nunca lo hará». Brandon exhaló bruscamente, como si no fuera la primera vez que tenían esta conversación, como si fuera algo normal entre ellos. Luego vino la peor parte. «Siempre serás mía primero, no de ella». Y luego, en la pantalla frente a todos en mi boda, mi nuevo esposo sonrió y asintió. «Lo sé». Todo el salón estalló. Jadeos, susurros, sillas raspando el suelo mientras los invitados se movían incómodos, horrorizados por lo que estaban viendo. Brandon se abalanzó hacia mí. Di un paso atrás, levantando una mano. «Ajá, aún no hemos terminado», dije, porque esto era solo el comienzo. Brandon respiraba con dificultad y tenía los puños a los costados. «¿De dónde diablos sacaste eso?», preguntó en voz baja y peligrosa. Margaret se levantó de un salto de su silla, con los ojos desorbitados. «Eres un pequeño astuto». La interrumpí. «Sentarse». Mi voz no era fuerte, pero atravesó la habitación. La gente seguía pegada a la pantalla porque el vídeo aún no había terminado. El metraje cambió. Un nuevo clip, un nuevo escenario. Brandon, otra vez. Esta vez, en una habitación de hotel. Pero no estaba solo. Escuché a la gente jadear nuevamente cuando una mujer entró en el cuadro. No yo, no su madre, sino alguien más. La mujer era alta, morena, impresionante en un estilo frío y natural. Llevaba una bata de seda y tenía las uñas perfectamente cuidadas. Sabía exactamente quién era ella, la ex de Brandon. Y aquí está la parte que todavía me atormenta. Ella caminó hacia él, le rodeó el cuello con los brazos y lo besó profundamente, como lo había hecho miles de veces antes. El salón de bodas estalló en el caos. Gritos. Estridente. Margaret se desplomó en su silla, con el rostro sin sangre. Brandon miró la pantalla y luego volvió a mirarme. Su boca se abrió y cerró, pero no salió ningún sonido. Volví al micrófono. «Y ahí está», dije, «mi regalo de bodas». Se me cayó el micrófono. La gente empezó a ponerse de pie. Algunos estaban filmando. Mi dama de honor corrió hacia mí, me agarró del brazo y me susurró. «¿Estás bien?». Era, porque por primera vez en 4 años, finalmente lo vi todo claramente. Brandon no era solo un tramposo, no era solo un niño de mamá, era ambas cosas. Y estaba a punto de asegurarme de que él pagara por ello. Silencio. Durante un largo segundo, sentí como si toda la habitación hubiera dejado de respirar. Luego, caos.
Jadeos, murmullos, el sonido de vasos chocando contra las mesas mientras la gente se giraba unos a otros en estado de shock. Algunos invitados tenían sus teléfonos grabando, otros se taparon la boca y tenían los ojos muy abiertos. Margaret se había puesto rígida, sus labios ligeramente entreabiertos mientras miraba la pantalla, sus ojos moviéndose de un lado a otro entre las imágenes de Brandon y su ex. Brandon, por otro lado, se movió. Se lanzó hacia adelante, alcanzando el micrófono, hacia mí, buscando cualquier cosa que pudiera evitar que esto sucediera. Pero estaba listo. Di un paso atrás y dejé que la pantalla hablara por sí sola porque el vídeo aún no había terminado. La grabación continuó. Brandon y su ex no estaban simplemente teniendo una aventura casual. ¿O no? Fue mucho peor. Simplemente no lo entiendo, dijo su ex, pasando el dedo por su mandíbula. Te vas a casar con ella, pero aún así regresas conmigo. Brandon sonrió. Ya sabes cómo es. Ella está a salvo. Seguro. Mi pecho se apretó y mis manos se cerraron en puños a mis costados. Ella no te entiende como yo, continuó su ex, pasando un dedo por su brazo. Ella nunca lo hará. Brandon suspiró dramáticamente. Ella es simplemente conveniente. La sala estalló. Margaret se giró para mirarlo. Brandon, espetó, con la voz temblorosa. Brandon se quedó helado. Su madre parecía horrorizada, no por el engaño, no, sino por el hecho de que la había elegido a otra persona antes que a ella. Este fue el momento en que el control que creía tener sobre él se rompió. Dijiste que ella no era una amenaza, siseó Margaret en voz baja. Sus dedos agarraron su brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel. Brandon se apartó de ella y su rostro se contrajo. ¿Hablas en serio ahora mismo? Era como si el hechizo entre ellos se hubiera roto. Los observé cómo se desmoronaban en tiempo real. Su red de mentiras y manipulación se deshacía frente a todos los que habían tratado de engañar. Pero no había terminado. Me volví hacia los invitados. Ahora sé lo que todos están pensando, dije, mi voz más fuerte, cortando la creciente tensión. ¿Cómo supe que debía configurar todo esto? ¿Cómo supe que debía colocar cámaras? Más susurros, ojos más abiertos. Sonreí, porque había un último vídeo. Tomé el control remoto nuevamente y pasé al siguiente clip. La pantalla parpadeó. Apareció un nuevo ambiente. Un restaurante con poca luz, un comedor privado con una larga mesa de madera. Botellas de vino cara se alineaban en los estantes al fondo. Y allí, sentados uno al lado del otro, estaban dos personas, Brandon y Margaret. El público cayó en un silencio atónito. En las imágenes, Brandon hacía girar un vaso de whisky en su mano, luciendo frustrado. Está empezando a hacer demasiadas preguntas, murmuró. Margaret se inclinó. Entonces necesitas controlarla. Brandon negó con la cabeza. Ella no es estúpida, mamá. Con el tiempo se dará cuenta. Los dedos de Margaret se apretaron alrededor de su copa de vino. Entonces haz lo que hizo tu padre, dijo en voz baja. Una ola de horror se extendió entre la multitud porque el marido de Margaret, el padre de Brandon, estaba muerto. Un accidente automovilístico. Al menos eso es lo que les habían dicho a todos. Brandon exhaló bruscamente en el vídeo. Eso es diferente, murmuró. La voz de Margaret era baja. ¿Lo es? La habitación explotó. Margaret gritó, lanzándose hacia adelante, tratando de apagar el proyector. Pero mis damas de honor ya estaban bloqueando su camino. El rostro de Brandon se convirtió en una máscara de puro terror porque ahora todos sabían la verdad. Mi marido no solo era un tramposo y un mentiroso, sino que su madre se había deshecho de su padre. Y ella había considerado hacerme lo mismo. Me volví hacia ellos, sin sentir nada más que una calma fría y aguda. Ahora, dije, inclinando la cabeza, ¿alguien quiere explicar eso? La respiración de Margaret era irregular y sus ojos recorrían la habitación como un animal acorralado. Ella no estaba acostumbrada a ser la que estuviera bajo escrutinio. Brandon se quedó allí, inmóvil, como si se hubiera desconectado de la realidad. Su rostro había perdido todo color. Sus manos temblaban a los costados. Los susurros se convirtieron en gritos. ¿Es eso real? ¿Acaba de admitir haber matado a su marido? Dios mío, ¿qué diablos les pasa? Me puse de pie, con el micrófono todavía en la mano, dejando que el momento asimilara. Y entonces Margaret estalló. Ella se volvió hacia
Mis ojos ardiendo de odio, voz temblorosa de rabia pequeña y escurridiza ritmo, un jadeo onduló entre la multitud. Algunas personas retrocedieron, otros avanzaron listos para intervenir. Brandon se estremeció ante sus palabras, pero por una vez no la defendió. Dejé escapar una suave risa calma, controlada, mortal. ¿No te gusta cuando la gente ve la verdad, tú? Dije, los puños de Margaret apretados. Brandon finalmente encontró su voz. Tú, esto no es lo que parece, tartamudeó. No lo hice, en realidad no lo estaba haciendo. Me volví contra él tan rápido. Se cayó al instante. ¿Qué parte, Brandon? Pregunté inclinando mi cabeza. La parte donde dejaste que tu madre te controlara, la parte donde me engañaste o la parte donde te sentaste en un restaurante mientras ella básicamente planeaba mi accidente. Su boca se abrió y se cerró como un pez jadeando por aire. Margaret dejó escapar un gruñido apuntándome con un dedo tembloroso. Lo has arruinado todo. Crees que eres tan inteligente, pero no entiendes cómo funciona esta familia. Creo que lo entiendo perfectamente, interrumpí. Controlaste a tu esposo y cuando dejó de escucharte deshiciste de él. Volví mi mirada hacia Brandon y tú eras el siguiente en la fila, la siguiente pequeña marioneta. La cara de Brandon se retorció de horror cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Vi el momento en que lo golpeó. Oh, Dios mío. Susurró por primera vez. Vi miedo en sus ojos, no miedo a perderme, no miedo a ser humillado, miedo a ella. La cara de Margaret se enfrió, su expresión ilegible. Me volví hacia mis invitados, mis amigos, mi familia, su familia, gente que había venido aquí a celebrar una boda solo para presenciar algo sacado de un documental de crímenes. Todos lo vieron, dije, mi voz firme. Si algo me pasa, sabrán exactamente dónde mirar. Margaret soltó una risa aguda pero fue forzada. Crees que eres inteligente, dijo, pero nadie te va a creer. Levanté una ceja. Solo vieron el vídeo, ya lo hacen. Se giró salvajemente escaneando la habitación y fue entonces cuando lo vio. Las cámaras, gente filmando, grabación, transmitiendo. Esto ya no era solo un escándalo familiar, esto era evidencia. Brandon de repente se tambaleó hacia adelante agarrando mi muñeca. Por favor, susurró, no entiendes, ella no me dejará ir, nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Y por un breve momento fugaz vi verdadero terror en sus ojos, el novio en su propia recepción de bodas, rogándome que lo salvaran, no de mí, de ella. El rostro de Margaret retorcido por la furia, su agarre apretándose alrededor de su copa de vino. Tú, niño débil, ella le siseó. ¿Crees que te va a ayudar? Ella acaba de destruir tu vida. Brandon soltó mi muñeca como si se hubiera quemado y luego frente a todos Margaret hizo algo que nunca olvidaré. Levantó la mano para bofetearlo, pero esta vez no se quedó ahí parado. Atrapó su muñeca en el aire. La habitación se quedó en silencio. Brandon la miró fijamente, todo su cuerpo temblando. Ya no me controlas, dijo con una voz apenas por encima de un susurro. La respiración de Margaret se aceleró por primera vez, parecía asustada, y luego el golpe final, el verdadero giro en todo esto. Alguien en la multitud dio un paso adelante, un hombre mayor, cabello gris familiar. Margaret se puso blanca como un fantasma porque parado frente a ella, vivo y coleando, había un hombre que debería haber muerto, su esposo, el padre de Brandon, el hombre que supuestamente había enterrado hace años. Jadea, gente susurrando algo de filmación. Margaret se tambaleó hacia atrás agarrándose a la silla a su lado para apoyarse. Su voz se quebró. El padre de Brandon la miró fijamente. Su rostro estaba ilegible. Sorprendido, Margaret no podía moverse. Me giré hacia Brandon. Sus ojos estaban muy abiertos. Todo su cuerpo temblaba. Papá. Su padre finalmente lo miró. Quería venir antes, dijo, pero tenía que asegurarme de tener pruebas de todo. Margaret se desplomó en la silla. En silencio, derrotada. La verdad era simple. Ella había matado a su esposo. Él había fingido su propia muerte para escapar de ella y ahora, después de años de esconderse, había regresado para terminar lo que yo había comenzado. Llamaron a la policía no solo por las amenazas en mi contra, sino por años de fraude descubierto, abuso y control. Se llevaron a Margaret gritando. Brandon solo se quedó allí parado viendo cómo todo se desmoronaba. No sé si sentí lástima por él o solo alivio, pero sí sabía una cosa. No iba a ser el reemplazo de su madre y seguro como el infierno que no iba a ser su plan B. Así que cuando se giró hacia mí, sus ojos vidriosos, voz temblorosa, y susurró, ¿podemos hablar? Sonreí. Recogí el dobladillo de mi vestido de novia y salí porque este ya no era mi problema. Conseguí el matrimonio y el viejo Brandon se mudó lejos, probablemente para escapar de restos de su familia. Margaret terminó exactamente donde pertenecía y yo comencé de nuevo, sin dramas, sin secretos, sin suegras locas, solo paz, y honestamente fue el mejor regalo de bodas que podría haberme dado.